Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa y es que vamos a tener noticias muy importantes y es que el presidente se reunió con su gabinete en la Casa Blanca. Vamos a estar hablando de esto porque viene mucha información, hay nuevas órdenes ejecutivas que ha firmado Trump y también el despliegue de la Guardia Nacional en 19 estados. Así que quédate con nosotros, noticia importante, noticia de última hora. Te vamos a explicar qué es lo que pasó en el discurso, en el debate, en la reunión que tuviera el presidente Donald Trump. Quédate con nosotros. Y es que el presidente inició su discurso haciendo referencia a las críticas del alcalde de Chicago, quien se había burlado diciendo que las fuerzas federales solo habían arrestado a 9 personas. Trump, con su estilo confrontativo, respondió que la cifra real ascendía a más de 1,000 arrestos, con incautación de armas, captura de pandilleros y deportaciones inmediatas. Ese contraste de números no era casualidad. Su objetivo era subrayar la narrativa de que los demócratas minimizaban los logros en seguridad, mientras que él se apoya en estadísticas amplificadas para mostrar resultados. En ese contexto, mencionó un dato que repitió varias veces: 11 días consecutivos sin homicidios en Washington, algo que no se veía en décadas. Aunque suene paradójico celebrar la ausencia de asesinatos como si fuera un logro excepcional, lo cierto es que una ciudad con tasas de criminalidad altísima, la cifra tenía impacto político y mediático. Era la prueba tangible que quería mostrar, con mano dura, con presencia militar y con políticas de control. Se puede reducir la violencia en poco tiempo, dijo Trump. Ese preámbulo fue necesario porque preparaba el terreno para el anuncio central, la firma de órdenes ejecutivas. Una de ellas, quizá la más controversial, estaba dirigida a modificar radicalmente la manera en que el sistema judicial maneja las fianzas. El presidente lo explicó con ejemplos que buscaban generar indignación. Alguien acusado de asesinato que era liberado sin pagar dinero. Personas reincidentes que salían a la calle y cometían nuevos delitos en cuestión de horas. Víctimas revictimizadas por la falta de control, según Trump. Las políticas de fianza no monetaria no solo eran un error, sino una invitación al caos. En su narrativa, eran el motor que alimentaba la ola de criminalidad en ciudades como Chicago, Nueva York o Washington. Y aquí es donde entra lo delicado. Anunció que, como parte de su autoridad federal, iba a ponerle fin a esas políticas en todo el país, comenzando por el Distrito de Columbia. Para comprender el alcance de esa declaración, es necesario detenerse en qué significa realmente una fianza y cuáles son sus modalidades. En el sistema judicial estadounidense, la fianza es un mecanismo que permite que una persona acusada de un delito espere el juicio en libertad en lugar de permanecer detenida tradicionalmente. Esto implicaba el pago de una cantidad de dinero determinada por un juez. Si el acusado comparecía al juicio, el dinero se devolvía. Si no se presentaba, se perdía la fianza y se emitía una orden de arresto. Era un sistema pensado para garantizar que el acusado no huyera y cumpliera con el proceso. Sin embargo, con el tiempo surgió la crítica de que este mecanismo discriminaba a los pobres, quienes no podían pagar, mientras que los ricos podían salir de inmediato, incluso si eran peligrosos. Como respuesta, en varios estados y ciudades progresistas comenzaron a implementarse reformas de fianza no monetaria o bail reform. Bajo este modelo, en lugar de dinero, el juez evaluaba factores de riesgo, historial criminal, gravedad del delito, peligro para la comunidad. Si el acusado era considerado de bajo riesgo, podía ser liberado sin pagar nada, solo con el compromiso de devolver a la corte. La intención inicial parecía justa: evitar que personas pobres acusadas de delitos menores pasaran meses en la cárcel simplemente por no tener dinero. Sin embargo, la implementación trajo consigo una serie de controversias. Hubo casos de personas liberadas bajo este esquema que volvieron a delinquir, incluso con crímenes violentos. Los opositores de la reforma usaron esos ejemplos para denunciar que se trataba de una política
blanda con los criminales. Trump se apoyó precisamente en esos relatos para construir su argumento. Según él, pedir fianza monetaria no es discriminación, sino sentido común. Si alguien es capaz de matar, robar o agredir, no debería estar en las calles esperando un juicio. Su orden ejecutiva, por lo tanto, no solo era un mensaje político, sino una ruptura con las reformas progresistas que se habían expandido en lugares como Illinois, Nueva York, California y el propio Distrito de Columbia. El discurso, esto es lo bueno, se puso controversial. El discurso se tomó aún más controversial cuando Trump vinculó esta medida con el tema migratorio. Habló de inmigrantes indocumentados arrestados de pandilleros de la MS-13 y el Tren de Aragua, y de cómo, en su visión, la política de fianzas no monetarias permitía que muchos de ellos volvieran rápidamente a las calles. Anunció que en el caso de inmigrantes detenidos bajo cargos criminales no habría posibilidad de fianza. Serían trasladados directamente a la custodia federal bajo el sistema penitenciario de Estados Unidos, sin opción de liberación. Esto representa un cambio profundo porque hasta ahora muchos inmigrantes con casos pendientes de deportación podían solicitar libertad bajo fianza mientras esperaban la resolución de su proceso en corte migratoria. La decisión de aplicarse plenamente significaría una detención prolongada para decenas de miles de personas, incluso aquellos acusados de delitos menores o sin historial de violencia. Trump no dejó lugar a dudas. La medida sería aplicada inicialmente en Washington gracias a la federalización del distrito, pero el objetivo es extenderla a todo el país, condicionando los fondos federales que reciben los estados. En otras palabras, los estados que mantuvieron políticas de fianza no monetaria verían restringido su acceso a recursos federales para seguridad, justicia o programas sociales. Esto es legalmente discutible porque el sistema federal estadounidense otorga a cada estado autonomía para legislar en materia penal. Sin embargo, los presidentes han usado en el pasado la amenaza de condicionar fondos federales como mecanismo de presión, con mayor o menor éxito en tribunales. Trump confiaba en que en un clima político de preocupación por la criminalidad tendría respaldo popular y quizás hasta de algunos demócratas modernos. La explicación que dio en el discurso de hoy buscaba simplificar un tema complejo. Dijo, alguien mata a alguien y el juez le dice, no te preocupes, no tienes que poner dinero, vuelve en 2 meses para el juicio y nunca lo vuelven a ver. Eso es lo que pasa, dice Trump. Este tipo de frases son efectivas en la política porque generan indignación inmediata en el ciudadano común. Sin embargo, en la práctica, no todos los acusados de delitos graves son liberados sin fianza. De hecho, los jueces tienen facultades para mantener detenidos a individuos considerados de alto riesgo, incluso sin necesidad de fianza. Lo que Trump hizo fue generalizar casos aislados y convertirlos en pruebas de un sistema corrupto. El problema es que esa narrativa cala fácilmente en una sociedad marcada por el miedo al crimen y por la percepción de inseguridad. De ahí que la orden ejecutiva tenga tanta fuerza simbólica, no solo busca cambiar una política, sino reafirmar una visión del país donde el castigo y la detención preventiva son prioritarios frente a la rehabilitación o la presunción de inocencia. Aquí entramos en un terreno delicado. El equilibrio entre la seguridad pública y derechos constitucionales. En el sistema legal de Estados Unidos, la 8ª enmienda prohíbe fianzas excesivas, lo que implica que los jueces no pueden fijar montos imposibles de pagar solo por mantener a alguien preso. Al mismo tiempo, existe el derecho a la presunción de inocencia, que significa que mientras no haya condena, una persona no debería ser tratada como culpable. La fianza, en teoría, es el puente entre ambos principios. Garantiza que el acusado comparezca al juicio, pero sin castigarlo antes de que exista veredicto. Trump, con su orden ejecutiva, reinterpreta este equilibrio inclinando la balanza hacia la detención preventiva. Para él, la prioridad es la seguridad, incluso si eso implica que personas no condenadas aún pasen semanas o meses en prisión. Esta postura generará sin duda demandas judiciales, porque los grupos de derechos civiles argumentarán que se trata de un encarcelamiento masivo disfrazado de política de seguridad. Al explicar la medida, Trump también utilizó el recurso de la comparación.
habló de Illinois como un desastre, de Chicago como un centro de matanza y de California como un ejemplo de incompetencia. De esa manera, no solo justificaba su intervención federal, sino que reforzaba la narrativa de que los estados gobernados por demócratas habían perdido el control y necesitaban mano dura. Esta estrategia no es nueva. En su primer mandato ya había usado el tema migratorio y la seguridad fronteriza como armas políticas contra opositores. Ahora, con la experiencia acumulada, combina ambos asuntos en un mismo paquete: inmigración, crimen y fianza. La conclusión que intenta imponer es clara: liberar gente bajo fianza no monetaria equivale a aumentar la criminalidad. Encarcelarlos sin fianza equivale a salvar vidas. En la parte final de esta primera sesión de lo que fue el debate de Donald Trump, se habló sobre estas nuevas medidas de implementación, que será una medida contra aquellos personas que están siendo enjuiciados, pero que se tienen que aplicar una fianza. También habló sobre los jueces y la finalización de los TPS o estatus de protección temporal. Y es que cuando Donald Trump se refirió a los jueces que respaldan el fin del TPS, lo hizo con la seguridad de quien siente que finalmente los tribunales comienzan a inclinarse hacia él o hacia su visión de ley migratoria. Para él, la figura del estatus de protección temporal se convirtió en un símbolo de cómo, en sus palabras, los privilegios temporales terminan volviéndose permanentes por culpa de una burocracia complaciente y una judicatura débil. Su discurso ante las cámaras, rodeado de altos mandos policiales, militares, funcionarios de su gabinete, no dejó lugar a ambigüedades. El TPS debía ser eliminado en su diseño actual y varios jueces, tanto federales como de apelaciones, ya habían sentado bases legales para respaldar esa posición. En ese momento, Trump hablaba no solo como presidente, sino como portavoz de una corriente ideológica que llevaba décadas intentando recortar los programas migratorios humanitarios bajo el argumento de que se convierten en atajos para la residencia permanente. El TPS, creado en 1990, fue concebido como un alivio temporal para inmigrantes de países que enfrentaban conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias. Permitía a estas personas residir, trabajar legalmente en los Estados Unidos mientras duraba la emergencia en su país. Sin embargo, a lo largo de los años, muchos de esos permisos temporales se renovaron una y otra vez, de modo que comunidades enteras, especialmente de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, han vivido en Estados Unidos por más de 2 décadas bajo ese estatus. Para Trump, esa evolución traiciona el espíritu original de la ley. En su narrativa, el TPS se convirtió en una especie de residencia de facto que el Congreso nunca aprobó, y los jueces que han respaldado su eliminación lo hacen bajo la interpretación estricta de que temporal significa limitado, con fecha de caducidad no renovable indefinitivamente. En su discurso, Trump mencionó que gran parte de las cortes de apelaciones que analizaron el tema coincidieron en que el Ejecutivo tiene amplios poderes para terminar designaciones de TPS cuando considere que las condiciones que lo justificaron ya no están presentes. Esa línea argumentativa fue confirmada en varios fallos recientes. En la práctica, lo que los jueces dijeron fue que la administración tiene discrecionalidad casi absoluta. Si el presidente y el Departamento de Seguridad Nacional, que ya no existen condiciones extraordinarias en un país, la Corte no puede cuestionar esa decisión salvo que sea arbitraria o ilegal. Eso significa que en el caso de Centroamérica, donde los gobiernos locales han declarado avances en estabilidad y reconstrucción, la Casa Blanca puede legitimar, ordenar el fin del TPS, y los jueces que apoyaron esa visión lo hicieron en base de la ley. El programa fue diseñado para ser temporal, no para convertirse en una residencia permanente. Trump utilizó este argumento con fines políticos claros. En su relato, los jueces que se alinean con él son jueces que leen la ley como está escrita y no como la quieren manipular los activistas. Para sus críticos, en cambio, esos mismos jueces ignoran la realidad humanitaria, que aunque los países ya no estén en guerra abierta o desastre natural inmediato, siguen siendo escenarios de violencia, pobreza y corrupción, lo cual hace inviable el retorno seguro de los beneficiarios.
Pero para Trump, ese análisis social o humanitario no corresponde a los tribunales, sino a la política migratoria. Y en ese terreno, él tiene claro su objetivo: terminar totalmente con el TPS y obligar a los inmigrantes que lo poseen a buscar otra vía legal si es que existe, o abandonar el país de manera inmediata. En el discurso dejó caer frases que resonaron con dureza en las comunidades migrantes. El TPS no fue creado para ser un refugio permanente, fue un puente temporal y todo puente tiene un final. En este punto, el discurso se enlazó con otra de sus medidas estrella, en otra de sus medidas espectaculares: el despliegue de la Guardia Nacional en 19 estados. Para Trump, ambas cosas forman parte de una misma ecuación: seguridad, control y autoridad. El fin del TPS significaría que decenas de miles de inmigrantes perderían su estatus legal. ¿Qué ocurriría entonces? Que muchos pasarían a ser considerados indocumentados, sujetos a procesos de deportación. Y aquí entra en juego la Guardia Nacional, esa fuerza híbrida entre lo militar y lo civil, que bajo su mando se desplegaría no solo en la frontera, sino dentro de ciudades y estados, con la misión de respaldar operaciones policiales y migratorias. En el discurso, Trump presentó la cifra como un logro de 19 estados ya habían recibido despliegues significativos de tropas de la Guardia Nacional, entrenadas específicamente para labores de orden público, control migratorio y apoyo en arrestos. No era solo una medida de seguridad, era un mensaje político, casi recordatorio de que la autoridad federal puede imponerse sobre la local cuando la situación lo exige. El despliegue de la Guardia Nacional fue descrito con orgullo. Según Trump, esas tropas lograron en pocos días reducir homicidios, disolver campamentos de desamparos, rescatar niños desaparecidos y capturar pandilleros de alto perfil. Era, en sus palabras, la prueba de que con voluntad política y recursos militares se puede devolver la seguridad a comunidades enteras, se puede devolver la seguridad en los Estados Unidos. El mensaje detrás de esa descripción era claro: si los gobernadores y alcaldes no hacen su trabajo, el presidente puede intervenir con el poder federal, y es aquí donde los dos temas se conectan. Así como el que aplaudía a los jueces que le daban la razón sobre el TPS, también defendían que las cortes respaldarán su autoridad para usar la Guardia Nacional dentro del país. En ambos casos, se trataba de consolidar una visión fuerte del Ejecutivo, donde la Casa Blanca define la seguridad y la justicia, incluso por encima de gobiernos locales. Para entender la magnitud de este despliegue, hay que recordar que la Guardia Nacional suele ser llamada para emergencias, desastres naturales, disturbios, situaciones excepcionales. No es común que se mantenga desplegada en 19 estados al mismo tiempo, con misiones de control. Esa es una diferencia crucial con lo que Trump presentó. Ya no se trataba solo de emergencia, sino de convertir a la Guardia Nacional en un brazo permanente de la política de seguridad interna. En algunos lugares, las tropas trabajaban codo a codo con la policía local, en otros actuaban como fuerza autónoma bajo mando federal. La narrativa oficial era que la gente se sentía más segura, que los restaurantes volvían a abrir, que las familias podían caminar sin miedo por la noche. En el trasfondo, sin embargo, se estaba redefiniendo el papel de lo militar en lo civil, algo que siempre ha sido delicado en la tradición estadounidense. Trump justificó la medida diciendo que los ciudadanos estaban cansados de la criminalidad desbordada de alcaldes y gobernadores que se negaban a aceptar ayuda federal. Usó ejemplo de Los Ángeles, Chicago, Baltimore y por supuesto Washington, D.C., para ilustrar que sin la intervención militar muchas ciudades habrían colapsado. El despliegue en 19 estados era presentado como una solución, pero también como una advertencia. Si las autoridades locales no pedían ayuda, el gobierno federal podía actuar de todos modos. Esa posición generará sin duda debates constitucionales, porque la Guardia Nacional responde tanto a los gobernadores como al presidente, dependiendo de si está bajo título estatal o federal. Trump, en su discurso, dio a entender que podía federalizar esas unidades cuando lo considerara necesario, y que ya lo había hecho en varios casos. Ese movimiento refuerza la percepción de un presidente que concentra poder en nombre de la seguridad. Los interesados o lo interesante de esto es que Trump vinculó ambos temas, jueces y Guardia Nacional, a un mismo eje narrativo:
el combate contra la debilidad del sistema. Según él, los jueces que defienden el fin del TPS son jueces que devuelven el respeto a la ley. Los soldados de la Guardia Nacional que patrullan las calles son los que devuelven la seguridad a la gente. En ambos casos, el mensaje es que Estados Unidos se había dejado arrastrar por ideologías progresistas y que era hora de retomar el control. Para la audiencia que lo escuchaba, el discurso tenía un efecto tranquilizador, mostraba a un líder decidido a usar todas las herramientas a su disposición, no importando si son judiciales o militares. Iba a ocupar todas sus herramientas para proteger el país. Para los opositores, en cambio, sonaba como el preludio de un Estado autoritario, donde se recortan derechos y se militarizan las ciudades. Estamos hablando de un Estado de Derecho que está siendo violentado y está siendo militarizado. La relación con el TPS es aún más sensible porque detrás de cada cifra hay historias humanas. Más de 400,000 personas en Estados Unidos dependen de ese programa para vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Muchos de ellos tienen hijos ciudadanos, hipotecas, negocios, comunidades enteras construidas alrededor de su permanencia. Que un juez diga que el presidente puede terminar con el TPS significa que esas familias podrían quedar expuestas a la deportación en cuestión de meses. Trump, sin embargo, lo plantea en términos de legalidad. La ley dice temporal y lo temporal debe de finalizar. En su narrativa, el fin del TPS no es un acto de crueldad, sino de honestidad legal, pero la consecuencia en la práctica es devastadora para cientos de miles de familias. Y es ahí donde la Guardia Nacional vuelve a aparecer. Si esas deportaciones masivas se intentan llevar a cabo, serían justamente esas tropas federales las encargadas de garantizar que se cumpla la orden, incluso si las autoridades locales se niegan a colaborar. En definitiva, lo que se vio en ese discurso fue la convergencia de dos ejes de poder, la legitimidad judicial y la fuerza militar. Los jueces que apoyan el fin del TPS representan para Trump la validación legal de su visión migratoria. La Guardia Nacional desplegada en 19 estados representa la herramienta práctica para hacerla cumplir. Ambos elementos forman parte de un mismo rompecabezas donde el presidente se presenta como guardián de la seguridad nacional, dispuesto a desafiar a gobernadores, alcaldes, activistas y opositores, siempre con el argumento de que la mayoría silenciosa del pueblo estadounidense quiere orden y estabilidad. En ese juego, los inmigrantes, los beneficiarios de programas humanitarios y las comunidades marginadas terminan siendo las más afectadas, pero el discurso oficial las presenta como parte del problema, no de la solución. Eso es lo que más o menos se dio ahora en este discurso de lo que se llevó a cabo con su gabinete. En los pasillos del poder hay figuras que, aunque no ocupen la portada de los periódicos todos los días, son recordadas por el impacto que generan en los grandes debates. Para Trump, uno de esos rostros se convirtió en una piedra en el zapato. El abogado y juez que representa a aquellos que él nunca quiso escuchar. La voz que le dice que no todo es posible, que la autoridad presidencial tiene límites, que la ley puede interponerse en el camino de la política. Ese abogado, más que un individuo específico, un símbolo, es la encarnación de la resistencia legal al estilo del gobierno que Trump siempre ha querido imponer, y ese choque se repite cada vez que se intenta estirar las márgenes de la Constitución para favorecer una agenda de seguridad y control en lo absoluto. Trump lo dejó entrever en su discurso cuando habló de jueces que, en lugar de apoyar sus medidas, se interponen con tecnicismos legales, amparándose en interpretaciones de derechos individuales o en formalismos constitucionales. A esos jueces los describe como activistas, como enemigos de la seguridad nacional, como protectores de criminales. En su lenguaje no hay matices. Si un juez frena una orden ejecutiva que él considera esencial, se convierte automáticamente en cómplice del crimen, del caos, de los enemigos de la nación, y en esa lista de opositores siempre aparece la figura de los abogados federales que actúan como defensores de la Constitución frente al poder presidencial. No es casualidad que cada vez que Trump
ha intentado extender su facultad ejecutiva, sea en migración, en seguridad, en comercio, en política exterior. Los primeros en responder sean abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles, tales como fiscales generales de estados demócratas o jueces de distrito que emiten órdenes de restricción temporales. Para esos hombres de las leyes que encarnan la burocracia, que paraliza, que pone débil la visión y expone, según él, al país a tantos crímenes. Por eso es necesario que todos esos jueces se declaren enemigos de la nación y enemigos de la patria, dijo Trump. Fue importante saber que todo esto que se está dando en esta reunión de gabinete, Trump firmó muchas órdenes ejecutivas que ya te las expliqué y que es importante que las analicemos. Así que oremos por toda esa familia inmigrante para que todo sea protegido por el Señor. Eso era lo que te traía, esa es la información de última hora. Así que si te gusta el programa, suscríbete, comparte, comenta y dale me gusta. Nos vemos en el próximo programa.